La oración Scalabrini. Bueno, la oración en Scalabrini es algo muy amplio que vamos a tratar de sintetizar. Primero habrá que decir que la oración para Scalabrini es el Dios que baja cuando es invocado, el Dios que se derrama, el Dios que viene a todo corazón humano que le pide, le suplica la presencia. Es el contacto entre el Creador y la creación. Para Scalabrini también la oración es esencial, fundamental, porque a la vez también diviniza al ser humano, lo santifica y lo transfigura para Scalabrini. Para Scalabrini la oración también permite unir al ser humano con el universo. Pudiera pensar uno que la oración es personal, que la oración es de una forma vertical, sino para Scalabrini la oración es vertical pero también horizontal. Es esa comunicación con el Creador, pero que a la vez también invita a ponerse en comunión con el universo, con lo demás, con la naturaleza, con el ser humano. Y es a partir de esa mirada horizontal en la oración donde, además de vivir esa profundidad en Dios, esa relación tan estrecha con Dios, que la mirada horizontal es la que le permite a Scalabrini llevar allá, más allá, lo que él ora, lo que él reza. Y es entonces cuando se pone en marcha al encuentro del necesitado, al encuentro de la persona que requiere de Dios, que necesita de Dios, de su palabra. Entonces Scalabrini es el que sirve de conducto, el canal, el puente que lleva a Dios al necesitado, porque lo recibe, lo acoge, lo levanta, le devuelve la dignidad, y lo vemos concretamente en su obra, en su acción, en el servicio a las sordomudas, a los arroceros, y principalmente su obra magna, pues la creación o la fundación de la congregación masculina y femenina de misioneros y misioneras para los migrantes. Es ahí entonces donde esta relación de la oración de Scalabrini, de dejarse transfigurar, de divinizarse, pero llevar eso también al ámbito horizontal, a la relación con el otro. Es Scalabrini que se deja tocar, que necesita de ese Dios. Hay una pequeña anécdota que desde su habitación, él tenía un pequeño agujero donde desde su ventana podía observar la luz roja del Santísimo. Se alimentaba de esto, se alimentaba y lo necesitaba, porque él decía también, siguiendo a San Pablo, todo lo puedo hacer si tengo la oración. Y también su frase muy bonita, sean santos y todo florecerá en sus manos. Scalabrini es esto, Scalabrini es la oración, Scalabrini es la práctica, la oración en la vida cotidiana, en la vida real, en lo horizontal, en la vista a los demás como iguales, como otros, como seres divinizados.